Buonasera. Buenas noches, buenas tardes. Vivir sin miedo en la época de la incertidumbre es el título de una espléndida muestra del meeting y la razón del encuentro y de la reflexión de tres grandes personalidades de nuestro tiempo, del presente, que aceptan reflexionar sobre sí mismos, inmersos en la cultura del presente en la que vivimos, aceptando el desafío de la complejidad. Julián Carrón. Y en videollamada, también dejadme seguir porque este efecto puede seguir durante media hora. Seguimos en nuestro recorrido con Charles Taylor, que está en videollamada. Alcanzado a distancia por el aplauso y el afecto del meeting, también está Rowan Williams. Creo que el calor de este aplauso os ha hecho superar la distancia en el encuentro de hoy. ¿Quién son nuestros referentes en el camino? Charles Taylor, profesor de Quebec, filósofo, sociólogo, desde hace más de 50 años. Indaga en el proceso de formación de la identidad moderna y los caracteres en la complejidad de la sociedad secularizada. Rowan Williams es galés, sacerdote anglicano, poeta, teólogo. Ha guiado como arzobispo de Canterbury a la Iglesia de Inglaterra de 2003 al 2013. Julián Carrón, español de Extremadura, sacerdote católico, docente de teología, que desde el 2005 es presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación. A ambos tres os pregunto, este título, Vivir en la época sin miedo en la edad de la incertidumbre, ha sido elegido por quien ha pensado y reconstruido vuestro encuentro en una exposición como el título necesario para resolver una cuestión crucial. ¿Cuál es? ¿Se puede estar inmerso en un mundo como el nuestro, verdaderamente contradictorio, marcado por la incertidumbre? ¿Se puede concebir
sin concebirlo como un enemigo. Rowan Williams. Gracias. Es un privilegio poder participar de esta sesión. Estoy verdaderamente agradecido a todos vosotros por estar aquí. Brevemente respondo a su pregunta. Uno de los principales problemas que tenemos es que a veces no sabemos cómo identificar al verdadero enemigo. Lo identificamos, por ejemplo, con presencias particulares en el mundo, pero el enemigo es el acusador, es Satanás, el que intenta hacernos creer que Dios es una identidad a la que no hay que dar confianza. Este es el enemigo. Cualquier cosa en el mundo que nos indique que Dios es una entidad a la que no hay que dar confianza es el enemigo. Y para hacer frente a este enemigo nos tenemos que poner esta pregunta: ¿cómo discernir las cosas que nos tientan a no fiarnos de Dios? Siendo Satanás el que nos dice constantemente que no nos tenemos que fiar de Dios, que tenemos que fiarnos de nosotros mismos, los que tenemos la responsabilidad de crear el universo, de mantener el universo. Y esta es la gran mentira en la cual nosotros podemos caer. In sala non sta arrivando la traduzione. Un momento. No se te escucha ni a él. Estamos teniendo problemas de conexión con el señor Taylor. Molto bene, recuperiamo l'audio di Charles Taylor e ovviamente sono dei collegamenti che uniscono queste tre persone da tre lati del mondo. I think I can continue in the same vein as the art. Ethical. This is not the ethical apart from. Hay un aspecto ético más allá del religioso, que tiene que ver con lo que quiere decir ser humanos. Por tanto, ¿cuál es la plena realización del ser humano? El ser humano creado por Dios para ser creado como un determinado ser humano. Por tanto, la confianza que tengo es si asiste a la raza humana, que se cumple solamente si se da cuenta de quién lo ha realizado, de quién nos ha cumplido. Hay mucho miedo en el mundo, hay muchos peligros, pero también de los que causamos nosotros, Pero están siempre acompañados de un sentido de lo que nosotros deberíamos ser. En el mundo hoy hemos visto que hay muchas masacres, pero en el siglo pasado, en el que han entendido la importancia de la no violencia, de la independencia, de la necesidad de luchar contra las opresiones. Porque la no violencia, la ausencia de la violencia, nos puede empujar a lo que estamos destinados a ser. Por tanto, este sentido de confianza podemos volver a retomarlo mirando nuestra historia. Hemos sido educados por Dios para esto. Por tanto, este tipo de educación todavía no ha acabado. Hay todavía mucho por cumplir en este sentido. Y esto tiene que ver también con el hombre de hoy. Por tanto, el miedo existe, pero lo que creo que es más importante es este sentido de involucración. Julián Carrón, esta incertidumbre, ¿es el enemigo o se puede vivir haciendo cuentas con esta incertidumbre? Creo que una alternativa para
a percibir una incertidumbre en cualquier circunstancia como hay una alternativa a percibirla como una enemiga, es decir, percibirla como una oportunidad. La percibimos así porque creemos que de alguna manera la hemos conocido y pensamos que no hay ninguna novedad a descubrir detrás, no hay ninguna posibilidad de conocimiento nuevo, ninguna oportunidad de llevar a cabo una aventura que todavía no sabemos cómo acabará. Cuando uno acepta el desafío de algo que nos sacude de alguna manera, alguna pregunta, alguna inquietud. Entonces la pregunta es si somos capaces, como dice Hannah Arendt, para convertir cualquier crisis o incertidumbre en ocasión como una oportunidad para proponernos nuevas preguntas. Si nosotros secundamos las preguntas, se abre una posibilidad para que estas preguntas hagan limpieza de las posibilidades que tenemos de estar seguros y ciertos, y no nos abren a nuevos descubrimientos, nos hacen descubrir, esta es la posibilidad, algo esencial para vivir. La única cuestión es si tenemos la lealtad para secundarla sin dejarnos bloquear por la incertidumbre, el miedo. Y esto es lo que está saliendo en esta cita de incertidumbre. He visto la exposición que han preparado algunos de nuestros amigos sobre las series de televisión, donde en esta época de descomposición de lo humano aparece esta irreductibilidad última de la persona, que hace salir toda la exigencia, hace emerger toda la exigencia de significado, que a lo mejor en una época más sencilla, sin desafíos, no habrían salido nunca. Carrón dice: hay un dato, de hecho, Julián Carrón dice, quizá no habríamos percibido así de fuertes estos retos en otra época. Lo que hemos vivido estos últimos años con la pandemia, de hecho, se ha vuelto una lucha cuerpo a cuerpo con este sentido del miedo. Entonces, me gustaría preguntarle a usted, Rowan Williams, según usted, incluso viniendo de este tipo de experiencia, ¿se puede imaginar vivir sin miedo o hay que hacer algo diferente? Hay diferentes tipos de miedo, creo yo. Hay un miedo al que reaccionamos diciendo, tengo que protegerme. Y siguiendo con lo que decía el padre Carrón, decimos, tengo que protegerme de cambiar. Como soy es como tengo que ser y tengo que defender eso. Pero hay otro tipo de miedo, que es lo que podríamos llamar razonable o irrazonable. Y es decir, tengo que cambiar. Si mi miedo es que voy a morir joven, tendré miedo, pero puedo tomar decisiones, puedo cambiar, puedo tomar decisiones que me pueden ayudar a cambiar cómo funcionará mi cuerpo. Entonces, la cuestión no es cómo vivir sin miedo totalmente, porque eso probablemente sea imposible, sino ¿dónde pongo el miedo que me hace tener pánico? Y cómo puedo llevar a cabo los cambios que me pueden hacer cambiar a mí mismo, con la gracia de Dios, de forma que la vida se vuelva más posible. Entonces, nunca vivimos enteramente sin miedo. El miedo es una de las cosas que nos mantiene vivos. Pero centrémonos en la vida, en lugar de defendernos a nosotros mismos como sagrados e inmutables. Y así quizás aprendamos a usar el miedo de forma constructiva. Entonces es un enfoque completamente diferente, incluso ante la cuestión del miedo.
Sí, totalmente, porque el miedo nos asalta cuando la realidad pone en crisis nuestra impotencia esencial. Nos la trae frente a la conciencia. Muchas veces somos presuntuosos, pensamos que somos capaces de salir adelante, pero muchas veces en cambio nos encontramos frente a una situación que nos desafía más allá de nuestra capacidad de medida y nuestras capacidades, y en nuestras capacidades aparece el miedo. Lo vemos con los miedos, con los niños. Muchas veces se encuentran frente a la oscuridad y entonces se ponen a llorar y van a buscar a su madre. En cambio, al lado de la madre son capaces de entrar en la oscuridad sin miedo, dejándose guiar por la compañía. Entonces, esto es lo que podemos hacer para vencer el miedo. No es algo que podamos controlar con estrategias, sino que cuanto más nos pone a la prueba la vida, si nosotros tenemos delante una presencia como los niños con su madre, porque al final esta es la imagen de la victoria sobre el miedo, solo una presencia está en capacidad de vencer. No ninguna regla, ninguna estrategia, nada puede vencer la paura que hemos visto surgir durante la pandemia. Entonces, a mí me sale pensar que lo que tenemos que hacer es encontrar lo que tiene el niño con su madre o con lo que tenían los discípulos con Jesús, que cuando estaban en el barco en mitad de la tormenta, están llenos de miedo, porque Jesús está durmiendo tranquilamente sobre un cojín y se sorprende incluso de que no se han enterado todavía de a quién tienen al lado. Y dice, ¿pero por qué tienen miedo? ¿Todavía no entendieron quién soy yo? Charles Taylor, usted se encuentra en este recorrido que es de este miedo que se convierte en una provocación para preguntarse más y buscar respuestas. Sí, estaba yo diciendo lo mismo y querría explicar el mismo concepto pero con otros términos. Lo que es realmente terrible es el miedo. Como decían ahora, el miedo de los discípulos en el barco. Uno de los mayores peligros que nos hacen vivir peor en nuestro planeta, ¿no? Como los incendios en Estados Unidos. Mucha gente no llega a hacer las cuentas con esto. Y es que hay una reacción posible al miedo. Es más, sabemos qué tenemos que hacer, pero tenemos que ponernos en la posición de reaccionar, de actuar. Entonces, si de hecho nosotros no nos dejamos paralizar por el miedo, podemos reaccionar. Hay mucha gente, muchas personas que son capaces de vencer este miedo, y solo podemos hacerlo si tomamos ciertas medidas que son respetuosas con nuestro país. Y entonces ahí el miedo se modera y incluso se convierte en motivación para dar un paso adelante con el apoyo de Dios y de acuerdo con los planes de Dios. Hasta que, de modo que nosotros no nos convertamos en destructores con respecto a lo que hemos hecho. No tenemos que tener un miedo que nos paralice. Este miedo tan concreto del que hemos hablado, que está ligado directamente con nuestro miedo de la pandemia, tiene que ver con un sentido de miedo más amplio, que tiene que ver también con este sentido de la incertidumbre, que tiene que hacer las cuentas con cosas que no están tan cerca de nosotros, y al final la sensación más fuerte es la de la incertidumbre, porque todos los días nos encontramos inmersos en un mundo nuevo, un mundo
cuyos códigos no entendemos totalmente, pero hay lugares simbólicos que nos cuentan la novedad y la distancia con la cual podemos hacer las cuentas. Ecco, Charles Taylor. Entonces, Charles Taylor, estas imágenes parecen decirnos una cosa concreta, y es que de verdad vivimos en una sociedad descristianizada. Como dice usted, en la edad, en la época secular, le leo un poco y me puede decir qué es la época secular. Nosotros vivimos dentro de la cristianidad, tenemos una sociedad que tiene que reflexionar sobre este sentido de la cristianidad, de la cristiandad. Esto en Europa occidental ha sido así desde la época de Constantino, pero tenemos que ir más allá de este concepto. E ir más allá quiere decir poner fin a esta correlación automática entre ser, por ejemplo, ciudadano y ser, por ejemplo, calvinista. Tenemos que ir más allá de esta búsqueda religiosa continua. El segundo punto es la necesidad de tener la libertad para ir en búsqueda de una espiritualidad plena. Y eso nos tiene que llevar un paso más adelante con respecto a lo que ha hecho posible la cristiandad. Justamente por esto, gracias, porque solo usted podría habernos hecho esta síntesis así de eficaz. Yo querría leer un pasaje de su libro que a lo mejor nos ayuda a seguir este camino juntos. Usted dice en un cierto momento, solo si comprendemos que el cambio tiene que ver con la experiencia vivida, podemos empezar a, por lo menos, plantear las preguntas adecuadas y evitar todo tipo de ingenuidad. Tanto la idea de que la incredulidad equivale simplemente a la desaparición de cualquier sentido de plenitud, como podrían llegar a pensar los creyentes sobre los ateos, como la idea de que creer es solo un conjunto de teorías que intentan dar sentido a las experiencias que todos tenemos. Como, en cambio, podrían llegar a pensar los ateos sobre los creyentes. Entonces, ¿cómo es esto? Frente a esta novedad que vivimos, ¿tanto los creyentes como los ateos están preguntando las cosas equivocadas? Taylor. Sí, creo que desde el punto de vista de la cristiandad, ambos grupos han sido así, por así decirlo, hipnotizados. Los cristianos tienen miedo de que de esta mano de Satanás, digamos, del diablo, y las personas empiezan a no esforzarse en otros campos. A lo mejor dicen siempre, cada vez hay más personas que se alejan de la iglesia. Y se da este cambio extraordinario. Una serie de secretos espirituales
que intentan justamente comprender los unos a los otros. Por lo tanto, estos grupos son por una serie de mutaciones que están sucediendo. Puede ser un tema de partir de presupuestos, o sea, de preguntas equivocadas. Creo que ha pasado también esto, ha sucedido también esto. Porque como dice Taylor, muchas veces se parte no de experiencias vividas, porque cada uno se hace una imagen o una idea de lo que es la realidad, o qué es el cristianismo, o qué es la vida sin él. Y por tanto, la cuestión es si existe algo que nos permite hacer una experiencia común. La pandemia creo que ha sido una ocasión que ha consentido a todos, que ha permitido a todos hacer una experiencia compartida. Algunos han tenido la pandemia y otros no. No es que haya habido pandemia en otros sitios y otros no. Todos hemos sido desafiados y hemos sido involucrados en la misma experiencia común. Y hemos visto que todas las preguntas que teníamos eran justas y eran comunes. No es que tuviéramos preguntas distintas. Todos teníamos las mismas preguntas delante de del mismo desafío. Y por tanto, desde ahí, desde esas preguntas, hemos podido ver la verificación de nuestro intento de estar en la realidad de una cierta manera. Ciascuno ha fatto. Y esta verificación que cada uno ha hecho, a lo mejor puede ser el principio de un diálogo en el que cada uno comparte con el otro lo que le sirve para vivir. Porque tenemos un terreno común en el que hablar, una experiencia común con las respuestas que cada uno ha verificado. Rowan Williams, usted se encuentra en esta idea de la experiencia del terreno común y no en el lugar de las preguntas ingenuas, cruzadas y teóricas que luego no dejan mirar el recorrido. En realidad estoy muy alineado con este pensamiento porque a veces me parece que la cuestión del creer o no creer puede hacer que una pregunta de sí o no tenga una serie de proposiciones muy sencillas. Las personas están en búsqueda de una modalidad de adecuar a sí mismas a la vida, a la realidad misma. Por tanto, ¿cómo vivimos en la verdad? Esta es la verdadera pregunta. Y ahí empieza el diálogo. ¿Cómo vivimos de una forma tal que desde un cierto punto de vista está alineada en sintonía con la realidad que nos rodea? ¿Cómo conseguimos reconocer efectivamente quién somos, qué tipo de ser humano somos? ¿Cómo creamos las relaciones transparentes, verdaderas los unos con los otros? Por tanto, utilizando la palabra de Charles Taylor, de manera que no nos quedemos paralizados los unos por los otros. Creo que muy a menudo nos proponemos las preguntas equivocadas y no vivimos suficiente para encontrarnos las preguntas que verdaderamente nos tendríamos que proponer. Y creo que esto es para los creyentes y los no creyentes, los que se encuentran teniendo que afrontar esto. Con lo cual tenemos que escucharnos los unos a los otros. Hay mucha sabiduría en la formulación utilizada por uno de los grandes pensadores griegos contemporáneos, Anarasa, de Atenas, que dice que tenemos que recordar que la cristiandad no es un sistema religioso. Tiene más que ver con el vivir en la Iglesia, en el cuerpo de Cristo. La Iglesia no es una institución, sino como la realidad espiritual que nos pone en contacto con la realidad. Vivir de esta forma nos puede llevar hacia adelante.
vivir con la realidad, hacerse las preguntas y entender el valor de la propia libertad. En un momento en el que la palabra libertad lleva a fines a veces distintos del que los que solemos considerar, y nos llevan a una dimensión de incertidumbre desde el sitio del que hemos salido. Vamos a intentar ver estos rostros. ¡Libertad! ¡Libertad! En Brasil hay manifestaciones gigantes para manifestarse contra lo que está ocurriendo en la región del Amazonas. Mamy prawo do strajku. Gli studenti della statale occupano. Los estudiantes de la Universidad Estatal hacen huelga con solidaridad a los obreros. Women should learn how to use a firearm and carry with them on a regular basis. Y no puedo morir en casa por mí mismo. Es el desafío más grande del siglo, es el desafío más grande que los jóvenes hayan tenido que afrontar nunca. Son plantas naturales, como lo es el perejil, como es la fruta. Estamos contra Europa porque la falta de democracia es contra los pueblos y para quitar el hambre a los pueblos. Yo no me dejo, yo no me someto a esta ideología. Agradezco a la pasta, a las albóndigas y a la salsa. Es bastante evidente, Rowan Williams, que has dicho esta palabra, libertad, está convirtiéndose, está generando una babel de ideas, pulsiones, impulsos, que cada vez hacen más difícil entender cuál es la idea de libertad en la que los hombres que viven nuestro tiempo, que están inmersos en el tiempo en el que vivimos, se pueden encontrar. A mí me da la impresión de que hay al menos 3 niveles en los que podamos ubicar la libertad. Está el nivel de la libertad más inmediata, la libertad de adquirir, de tener. Tengo que tener la libertad, adoptar la libertad de obtener y retener lo que deseo. Y muchas personas, cuando se les pide que piensen en esto, quizás te contestan: en realidad no todo está aquí, quizá no sea única y exclusivamente esta cosa, la libertad de los consumidores y usuarios. Y entonces se habla de un segundo nivel, la libertad de ser lo que verdaderamente son. Y a menudo se trata de una cuestión moralmente seria. La libertad en este contexto social es ser lo que yo creo que soy. Pero no es esta la última palabra sobre la libertad, porque de hecho, si hemos sido hechos y creados a imagen de Dios, seres humanos significa seres capaces de dar la vida. Y por tanto, yo diría que el concepto de la libertad, que es omnicomprensivo y es significativo para nosotros seres humanos, tiene que ver con el cómo nosotros creamos y nutrimos y protegemos esta libertad de dar la vida. Y por tanto, yo me planteo
si quizás esto nosotros como cristianos tengamos que afrontar más, del que tengamos que hablar más, no solo la libertad de tener y tampoco solo la libertad de ser, sino también la libertad de vivir plenamente a imagen de Dios. Y tengo la sospecha de que si planteamos esta pregunta, más gente de la que nosotros creemos, de hecho, hablarán de esta libertad última en este tercer nivel, la libertad de dar la vida a los demás. Cuando San Juan Pablo II habló de la cultura de la muerte, a veces hablan de que es una unión dramática, pero de hecho ha sido un reclamo, una especie de reclamo con respecto al hecho de que nosotros tenemos que tener un sentido enraizado de libertad auténtica. Esta libertad creativa, generativa, generadora que hemos recibido de Dios y que podemos ejercitar a su imagen. Y hemos sido liberados para ejercitarlo gracias a la libertad en Jesucristo. Rowan Williams, la libertad que va más allá del ser y de tener, una libertad para dar vida a los demás y por tanto amplía la mirada y que es justamente lo contrario de la libertad que nosotros podemos en ocasiones decidir por comodidad de olvidar para confiarnos a quien decide por nosotros. Y en este sentido me parece importante que vuelva a resonar aquí el reclamo que en su momento habíamos oído del gran inquisidor de los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. Hoy es una tarde de fascículos y aquí nos referimos nuevamente a un nuevo fascículo. Hoy solo libros de esta altura, con palabras que verdaderamente nos impulsen a recuperar un sentido distinto de libertad. El gran inquisidor decía: nosotros los convenceremos de que serán libres solo cuando renuncien a su libertad en nuestro favor y se sometan a nosotros. Ellos mismos se convencerán de que tenemos razón, porque recordarán a qué horribles esclavitud e inquietud los condujo tu libertad. Entonces, Charles Taylor, ¿cuánto coraje hace falta para decidir no entregar la propia libertad al poder, a un poder que se hace llamar garante, y en cambio decir yo y hacer las cuentas con la propia libertad? Es algo paradójico esto, que justamente Rowan debe haber puesto en evidencia. La libertad real no tiene tanto que ver con la elección. A menudo las condiciones creativas de la libertad tienen que ver y nos hacen pensar en este poder dictatorial. Pero la libertad que Dostoyevsky pide que nosotros desarrollemos es algo que se ejercita solo en otro sentido de la necesidad. Es decir, a mí se me pide que sea cierto tipo de ser humano, porque esto es algo que la propia naturaleza me pide que sea. Es decir, se me exige que sea de un cierto modo. Y por otro lado, hay una tentación, por ejemplo, de actuar de forma equivocada, que es algo que Dostoyevsky describe muy bien. Hay muchos grandes inquisidores por ahí, por ejemplo, las grandes instituciones que te dicen: yo te protejo de aquello, pero tú tienes que hacer esto, tienes que vivir así, y hay que intentar liberarse de este yugo. Pero esto no depende al final de nuestra elección, porque la verdadera libertad
depende de algo que nos pide Dios. O aún más simple, entregar la libertad al sistema del poder. En lugar de eso, hay que decir yo y ahí construir el propio camino de libertad. El poder, sea laico o clerical, que es lo mismo, siempre busca convencernos de que estaremos mejor si renunciamos a nuestra libertad. Es como si quisiera simplificarnos la vida. Si tú renuncias a la libertad, evitas los riesgos, evitas equivocarte, te complicas la vida. En cambio, es mejor entregar a otro este riesgo, y el poder está feliz de esto. La genialidad de Dostoyevsky es haber desenmascarado de una vez por todas la mentira del poder. Porque ha desvelado ha revelado toda la capacidad de sugestión, porque es una mentira que una propuesta así pueda ofrecernos lo que nos pueden ofrecer a cada uno de nosotros, que normalmente estamos debatiéndonos considerando los riesgos. Siempre me acuerdo de una frase que decía Don Giussani, que decía: una salvación que no fuera libre, ¿sería realmente salvación? Esto nos muestra hasta qué punto es mentirosa esta propuesta que Dostoyevsky finalmente revela. Pero al mismo tiempo, la libertad no es simplemente una cuestión de coraje, porque el coraje no nos lo podemos dar nosotros mismos. Entonces, ¿qué es la libertad? ¿Qué nos puede hacer libres? ¿Qué tipo de experiencia estamos llamados a vivir para no someternos a las sirenas, a los cantos de sirena del poder o a los caprichos del primero que se nos cruce por la calle? Uno hace experiencia de libertad cuando ve que se cumple su deseo, un deseo suyo. ¿Cuál es la gran cuestión? Que el deseo humano es tan inequiparable, tan ilimitado, que ¿qué es lo que puede hacer verdaderamente libre al hombre? Entonces, o el hombre tiene una experiencia de plenitud que lo hace libre del poder, o siempre tendrá la tentación de someterse al poder para al menos participar de cualquier migaja que el poder le ofrezca a cambio de su libertad. Y esta es la pregunta que cada uno se tiene que hacer, porque no basta con gritar libertad, libertad para ser libres, como hemos visto, o que otro me prometa que seré libre sometiéndome. Nuestro corazón no se somete porque es irreductible, y nosotros hacemos experiencia de libertad cuando vemos una experiencia de correspondencia y de plenitud que realmente nos hace libres del poder. El poder en cualquier ámbito, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en las circunstancias, en cualquier situación en la que el hombre está metido. Porque es fácil en cualquier situación ser libre, pero al final muchas veces solo somos libres en nuestra habitación donde nadie nos molesta. El problema es ser libre en la realidad, donde estos desafíos son grandes. Por eso, o uno hace una verdadera y real, no nos confundamos, de experiencia de plenitud, o uno siempre está persiguiendo migajas, bien caigan de la mesa de la que caigan.
El modo en el que cada uno se separa de un reconfortante sistema de reglas para hacer su experiencia de plenitud, como el título del meeting de este año llega al paso siguiente, a la valentía de decir yo, al coraje de decir yo. Este recorrido fascinante que estamos haciendo esta tarde vive sustancialmente de una cosa, de las historias, recorridos, pensamientos de estas grandes personalidades que en un cierto momento se han entrelazado y se nos ha contado en la exposición que si no habéis visto tenéis que sin duda ninguna ver. Pero es una exposición que es toda una instalación, el atravesar una experiencia, y nace sustancialmente de 4 profesores que han tenido una serie de encuentros y han entrelazado sus propios recorridos vitales con el vuestro. Y la historia me parecía tan interesante que les he pedido a ellos mismos cómo ha nacido. ¿Cómo ha nacido este encuentro extrañísimo que hoy, esta tarde, nos ha hecho tejer vivencias humanas con historia de pensamiento, historias de fe tan distintas entre ellas, pero que están generando este momento absolutamente particular? Y mirad lo que me han contestado. Soy Alessandra Gerolini, enseño filosofía en la Universidad Católica. Soy Alessandro Robati, en la teología en la Vermont Abbey College, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Me llamo Pia de Simone, enseño filosofía antigua en la Universidad de Treveris, en Alemania. Yo soy Simone Bussetto y enseño filosofía en un instituto en la Universidad de Treviso. Yo me acuerdo que en el 2006 encontré a John Milbank en Inglaterra, cuando he empezado a llenarme de preguntas. Este profesor de filosofía y teología de la confesión anglicana me ha llenado de preguntas hasta que en un cierto punto yo le he hablado del movimiento de comunión y liberación y él en ese momento ha dicho exactamente era esta la respuesta que yo buscaba. Y después tú has involucrado a todos nosotros que estudiamos juntos en Católica y ahí se ha empezado a abrir una amistad hasta convenciones, hasta llegar incluso a hacer con los anglicanos escuela de comunidad durante más de 1 año y medio. Íbamos una vez al mes a Inglaterra. En el 2011, que yo conocí a Ron Williams y a través de nuestro amigo John Milbank ha habido una cena en esa misma noche que ha empezado una amistad que os ha involucrado a todos vosotros y también a Julian Carron. Y a mí me han mandado a los Estados Unidos y yo he empezado esta semilla de amistad en la otra parte del océano y de estas relaciones. Después Julian Carron y William se han conocido y han empezado a dialogar entre ellos. Y después ha llegado Taylor y el último de los encuentros fue Taylor, también inesperado, en el 2013 en Roma, en una conferencia. Por casualidad yo lo conocí y en ese momento ha pedido poder participar en la audiencia de CL con el Papa, para nada programada, y de hecho se ha invitado a sí mismo por sí solo. Bueno, también Rowan Williams, todos estábamos allí. ¿Por qué la exposición? En realidad no se nos ha surgido a nosotros. Ha sido del diálogo entre Carron y Taylor y justamente hemos empezado a involucrar a Williams, que tampoco tiene miedo ni de la realidad ni de los demás. La idea ha sido generar una exposición que nos permitiera a todos disfrutar y seguir el diálogo que ha empezado entre ellos y nosotros, que queremos que fuera un regalo no solo para nosotros, sino para todos. Y este regalo lo estamos viviendo. Lo stiamo vivendo tutti e non a caso voi. Lo estamos viendo todos y no es por casualidad. Vosotros habéis querido cerrar la exposición con una cita de Don Giussani cuando habla de la inevitable simpatía entre personas que se encuentran presentes, que sean una presencia, perdón. Entre todo quiero preguntar a los tres que hay que verificar que las cosas hayan sido así, ¿no? Y lo segundo, si vosotros lo juzgáis un signo incluso de una posible esperanza, porque cuando experiencias de este tipo se entrelazan y generan momentos, pensamientos, sentimientos y perspectivas comunes, quizá hay un lugar, un pedazo de esperanza. Charles Taylor. Sí, así es.
Para mí Williams ha sido una persona crucial. He leído libros de teología suyos y de teoría social. Hemos seguido la conversación también con Williams y en el 2015 he conocido también el movimiento de comunión y liberación. Por tanto, el mensaje es que verdaderamente necesitábamos justamente intercambiar ideas de este tipo y puntos de vista en común que luego hemos aclarado, hemos debatido. Ha sido justamente esta la idea que desde el principio queríamos aclarar y todos los conceptos de intercambio y diálogo. Y hay los discursos de los ojos, de las sonrisas, las caras, la confirmación de que ellos, los creadores de la exposición, han contado una historia verdadera, lo hemos podido ver confirmado en la cara de cómo ha contestado John Williams. No solo que esto sea así, sino que está generando este entrelazamiento, este recorrido. Tras todas las conversaciones y relaciones había una convicción compartida de que la fe es una realidad que nos lleva a un mundo más amplio, no solo a un mundo más amplio del que cada uno de nosotros puede por su cuenta ver, sino que también puede expresar el lenguaje humano. A mi entender, la cosa más importante que se pueda decir en la práctica del lenguaje de la fe es que nos abre a este mundo más amplio, un mundo que conocemos, pero que es un mundo que es más de lo que conocemos. Somos más de lo que conocemos y estamos en relación con Dios, y esto es más de lo que podemos nosotros conocer. Y esto es algo que en nuestras conversaciones y relaciones hemos encontrado una fuerte sintonía entre nosotros. Es lo que yo he visto la primera vez que he entrado en contacto con comunión y liberación, este sentido de abrazo genuino a la fe en relación también con la vida. Julián Carrón. Verdaderamente ha sido un imprevisto, como han contado nuestros amigos, los responsables de la exposición, porque se ha debido a circunstancias que se han cruzado para poder llegar hasta esta tarde y la realización de este encuentro y de esta exposición de la que estamos participando. La cosa más interesante es que sin habernos encontrado entre nosotros frecuentemente, nos hemos hallado en una sintonía conjuntamente que es única. Personas que él dice en una frase que me llama mucho la atención, que tienen la misma vibración inefable y total frente a las cosas. No es que nos hemos puesto de acuerdo, porque tampoco la situación de la pandemia nos ha permitido encontrarnos, hemos tenido que hacer entrevistas, cada cual en su propio país, pero el resultado ha sido como esta sorpresa a nosotros mismos de esta sintonía, que, como dice don Giussani, se vuelve una inevitable simpatía. Cada uno puede ver hasta qué punto, como dice Giussani, es un bien para todos, porque podemos ver que en este contexto cultural cada uno de nosotros podemos entrelazar relaciones si estamos atentos a las vibraciones de los demás, que dejan clara la cosa más importante que tenemos entre nosotros y que hace que las relaciones tengan una densidad tal como la que nosotros estamos viendo esta tarde. Y es así. Creo que quien tenga el privilegio de estar físicamente esta tarde y todas las personas conectadas y todas las personas que podrán ver más adelante este encuentro una vez grabado, ha podido percibir este vibrar del que tú has hablado antes. Y antes de cerrar, me gustaría que volviéramos conmigo al punto sustancial del que hemos empezado. Un pensamiento con el que proseguir el recorrido. Y me gustaría preguntaros si desde vuestro punto de vista la experiencia humana
¿Qué hace? La experiencia cristiana mira la secularización como una derrota, como un desafío o como una oportunidad. Rowan Williams. Derrota, desafío u oportunidad. La respuesta breve sería: es una vocación, es un reclamo, una llamada de Dios. Si lo vemos como una derrota, la lucha está toda en nuestro campo. Si lo vemos en un desafío, quizá no entendemos hasta qué punto Dios nos está esperando y que nos lleva a esta situación. Y si lo vemos solo como una oportunidad, quizá lo vemos como algo que ya se ha dado a priori o que no se nos da. Pero es la llamada de Dios, es el don de Dios que se nos da para entrar en una nueva profundidad de relación con Él y con su mundo, con el mundo de Dios. Por tanto, empecemos con este punto. Es una vocación, es un regalo. Julián Carrón. Yo usaría tus palabras. Es como un desafío que se convierte en una oportunidad. No lo hemos buscado nosotros mismos. Y como dice Rowan Williams, es una llamada que surge de la propia realidad. Detrás de ello tiene que haber un designio. Pero esto lo sabemos en tanto en cuanto nos involucramos. Para mí, ¿qué significa esta oportunidad en la que en una situación como la secularización nos está llamando? Nos reclama a todos a una conciencia más grande de la naturaleza de nuestro ser hombres. Estamos viendo de tantas formas en esta situación cómo emerge con aún más potencia. Pienso en literatos como Wollebeck, donde emerge toda su necesidad de que se le quiera, a pesar de todo el nihilismo con el que a su alrededor se mire. De entender hasta el fondo nuestra naturaleza de hombres y una posibilidad para los cristianos de entender la verdadera naturaleza del cristianismo, no como un conjunto de reglas que son capaces de responder, que no lo son, a esta sed que emerge cada vez en mayor medida en este contexto cultural, en esta época histórica, sino la posibilidad de percibirlo en su verdadera naturaleza, como un encuentro con la realidad excepcional histórica presente que nos permite hacer experiencia de una presencia que para nosotros era inimaginable. Después de una vida, años, de décadas enfrentándose con este concepto de la secularización, ¿cuál es su respuesta? Sí, estoy de acuerdo con mis compañeros. Yo diría que es una invitación a crecer en la fe. Por tanto, es una invitación a entrar en una cierta realidad que a la que no habíamos tenido ocasión de acceder antes. Por tanto, permanece el desafío como elemento. Pero hay que crecer en una situación difícil a la que hay que dar una respuesta. Hay que intentar responder de la mejor manera posible. Y esto puede ser una apertura que veo fuertemente, increíblemente presente en esta época secular. Gracias, porque esta invitación a crecer, sentido de llamada y de fuente, lo hemos sentido y lo hemos percibido fuerte, y hay un recorrido que podemos plantearnos y seguir en el meeting, porque es el recorrido, el camino que nos deja la exposición, pero de irreducibles cultores de la cercanía y la presencia humana. Creo que el sueño de todas las personas hoy en esta tarde es el de teneros pronto, cuanto antes, otra vez todos juntos, presencialmente, para poder entrelazar recorridos, pensamientos y líneas de pensamiento y de reflexión. Gracias a todos vosotros. Prego.